Carlito, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, y vos, te quiero recordar algo perdoname la rapidez, pero se nos van los minutos acá. Que dijo el subsecretario de Ambiente uruguayo, elogió a Bolsonaro, un líder valiente que reconoce a Dios. Tú habías dicho no hace mucho, columnas atrás, que había que tener cuidado, porque yo Néstor, había dicho sí, pero Bolsonaro va a marchar con Lula. Y tú dijiste muy precavido, hay que tener cuidado porque ahí anda la iglesia y otras cosas más. En las iglesias, o la religión dijiste, no la iglesia, la religión. Y acá el subsecretario de Ambiente del gobierno de la calle Pou, Gerardo Amarilla, viajó el pasado jueves a Brasilia para participar de un evento apoyo a Israel en el que se encontró con el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Después del evento, Amarilla publicó en su cuenta de Twitter dos fotografías tipo selfie. Una en la que se ve a Bolsonaro riéndose y otra en la que está escribiendo algo en un papel. Lindo encuentro con el presidente de Brasil. Un líder valiente que reconoce a Dios y respeta la Constitución, dijo el jerarca uruguayo. Bolsonaro, enemigo del medio ambiente. Te lo quería recordar porque vos en este programa lo dijiste de tener cuidado. Bueno, también dije, dime con quién andas y te diré quién eres, porque yo creo que son señales que se dan, ¿verdad? Y que los uruguayos tenemos que estar presentes, tener bien presente, qué señales nos dan los que nos gobiernan. Si nuestro presidente se abraza con Bolsonaro, con Piñera, con Guillermo Lasso, y veamos lo que está pasando en Brasil. Hay un pueblo enardecido, hay un pueblo que se ha sentido tremendamente afectado por lo que fue la política en la pandemia. Y bueno, con Brasil nos tratamos de dar un abrazo para ver si contrarrestábamos el Mercosur, que de alguna manera a Brasil le convenía, pero claro, Brasil es tan grande que no es tanta la conveniencia, puede prescindir del Mercosur, pero aún así acaban de arreglar entre Brasil y Argentina que Brasil, a pesar de la presión uruguaya, no va a salirse del Mercosur. Lo que hacen es retocar el arancel externo común, proponer juntamente con Argentina retocar el arancel externo común y desconocer esa propuesta de la calle Pou, que significaba de alguna manera que cada cual hiciera los acuerdos con quien quisiera hacerlos, dar libertad, flexibilizar, evitar lastres, y de esa manera el Mercosur se iba a la B, es decir, desaparecería, porque desaparecería, lo que pasaba era que lo básico en una unión es el arancel externo común, y entonces una cosa es retocarlo a la baja, levemente, un 10%, que no importa mucho, y la otra cosa es que no exista, que cada cual ponga el arancel externo común con quien quiera. Quiere decir que el gobierno uruguayo se abraza con Bolsonaro, pero Bolsonaro hace lo que quiere Itamaraty, no lo que quiera, ni siquiera lo que quiere él, que no se sabe bien. Pero no le da la espalda a ese abrazo, le da la espalda a ese abrazo. Mientras también el gobierno se abraza con Piñera, y Piñera, los Pandora Papers lo dejan muy mal parado y en Chile están pidiendo su remoción. Y se abraza con Guillermo Lasso. Fueron los dos presidentes con quienes estuvo nuestro presidente entrevistándose en los últimos tiempos, recibiendo, abrazándose, calurosamente amigos. No fue cuando Guillermo Lasso asume, no fue la Asunción, la calle Pou, porque tuvo en ese momento un inconveniente de fuerza mayor y así lo dijo.
pero hubiese ido con gusto, porque representa de alguna manera su alianza ideológica, su forma de pensar, su contrarrestar todo lo que sea parecido a la izquierda en Latinoamérica. Y resulta que Piñera y Guillermo Lasso ahora están cuestionados por los Panama Papers, justamente. Entonces dime con quién andas y te diré quién eres. Este es el tipo de unión que nosotros queremos que nuestros gobernantes tengan. Ese es el tipo de alianza, ese es el tipo de abrazo con quien queremos que realicen nuestros gobernantes, o nos da vergüenza ajena. Y cuando pasan estas cosas se silba para arriba, no se hace ningún comentario, bien que se es muy sensible cuando hay algún tipo de manifestación en algún país que es de gobierno de izquierda. Ahí se sale prestamente a decir, por más insignificante que sea el ruido, a decir que aquí hay un gobierno que no responde a los cánones democráticos. Y yo pienso que si algo denigró la democracia en Uruguay fue la propia LUC, en donde se pone todo un conjunto de normas en una sola, de distinta naturaleza, en una sola ley, y se da un plazo perentorio para que los legisladores expidan. ¿Eso qué es? Donde la urgencia no estaba, era en plena pandemia. ¿Cuál era la urgencia mayor que la que generaba la pandemia? Y de la pandemia no se hablaba nada, no se legislaba nada en la luz. De manera que quien denigra la democracia se abraza con los que resultan ser gente que, estando en el país, fuga el presidente, el máximo cargo del país, fuga su capital propio al exterior y es denunciado y evidenciado en una investigación que periodistas internacionales realizan. En nuestro país, por suerte, no tenemos legisladores, no tenemos políticos involucrados en ello, pero sí algunas personalidades del medio empresarial que también hay que saber con qué bueyes se ara. El tema aquí que yo vengo a traer hoy es que nuestro presidente subió las tarifas públicas. Digo nuestro presidente porque él se ha enarbolado como el que manda más en nuestro país y realmente se oye poco opiniones de los demás, y cuando hay alguna, bien que se logra relativizar. Nuestro presidente, nuestro gobierno entonces subió las tarifas, no apoyó debidamente a los sectores más vulnerados en la pandemia, regaló el puerto de Montevideo al capital extranjero, ajusta a la baja el gasto en plena pandemia, cuando los demás países de América, todos, estuvieron por encima de Uruguay en apoyos a los sectores vulnerables. Provocó la rebaja del salario real, con la pauta salarial dada en los consejos de salarios y con el presupuesto y rendición de cuenta determinado en el poder, por el Poder Legislativo. Y ahora se apresta a ajustar regresivamente el sistema de seguridad social. Y se apresta, y tienes todas las intenciones de romper el Mercosur. En eso estamos. Cuando eso estamos, además, nos damos cuenta y que ya se escuchan algunas voces de la propia coalición, gente de la propia coalición. Bueno, preocupados porque no hay a la vista una clara perspectiva de reactivación económica. Cuando hablo de reactivación no hablo de un crecimiento normal que va a venir, porque mayor actividad implica más. Hablo de nivel de producción, nivel de actividad, nivel de empleo,
que se alcancen, se recuperen los niveles de empleo del año 2019. Cuando hablo de recuperación económica, hablo de eso, que se recuperen y se sobrepasen, ojalá, los niveles de producción de bienes, servicios y empleo que teníamos en el año 19, afectados, sí, por la pandemia, pero que veníamos con una pauta de crecimiento porque había habido inversión privada en los años anteriores, la pastera. Entonces iba a determinar un crecimiento económico, ya estaba en marcha y la construcción como tal no se resquebrajó y los precios internacionales de los productos básicos no tuvieron problemas a la baja, sino al contrario, al alza. Y bueno, y se ganó mucho, la actividad del sector agropecuario exportador de esos bienes no tuvo ningún problema, así que la verdad que ha habido exportaciones récord, precios récord, y las ganancias en esos negocios ha sido también récord. Entonces, por allí nos preguntamos, no hay reactivación, no hay perspectivas de reactivación, la que hay ya se sabe, es la que va viniendo gradualmente, pero lo que queremos es saber si va a haber una perspectiva de reactivación por encima de los niveles del 19, y no lo hay porque no hay ningún plan al respecto. ¿Por qué? Porque es el apego al mercado, se deja que el mercado lo pueda todo, y el gobierno es partidario ideológicamente de la no intervención, por lo tanto, ni siquiera un plan de obra pública que se planteó que se acelerara simplemente lo que estaba en el presupuesto y no se produce esa aceleración. Entonces, los uruguayos tenemos que reaccionar, tenemos que frenar a este gobierno que hace las cosas, yo creo que al servicio del capital, del Maya Oro, y no al servicio del pelotón de rezagados. Entonces, un pelotón de rezagados cada día mayor. Claro, por ahí vamos. Es lo que, y sin perspectiva, porque si me dijeran, bueno, es cuestión de tiempo, es cuestión de que las medidas que se están tomando se asienten, se maduren, pero no es eso, no hay medidas que se estén tomando. Es el mercado que está funcionando. Y que ese mercado va a determinar un nivel de mejora, pero no suficiente, no suficiente. Y por lo tanto, ahí está la opción del gobierno, y es lo que nos distancia filosóficamente, ideológicamente, de este gobierno, de la forma en que se está actuando. Y yo diría que atendamos una propuesta que viene de FANCAC, Federación ANCAP, coordinada con el Instituto Cuesta Duarte. La propuesta consiste en reducir 50% el IMESI en nafta, eliminar el IVA al gasoil, con lo cual, si eliminamos esos dos impuestos que tienen en este momento los combustibles, ya que se quiere bajar el precio de los combustibles, bueno, procedamos por ese lado y no buscando subterfugios por otros que no tienen que ver. Repetilo, por favor, Carlitos, 50%. 50%, rebajar 50% del IMESI que en este momento tributa la venta de nafta, lo cual significaría una rebaja de 14 pesos, o sea, una rebaja del 20% en el precio. Quiere decir que lo que está subiendo, lo que hace subir, lo que hace que sea alto, mejor dicho, el precio de los combustibles en nuestro país, no es los costos de producción de ANCAP, que son por encima de lo que tenían que hacer. No, no es eso. Lo que hace subir el precio de los combustibles es el impuesto que tienen los combustibles en nuestro país. Siendo los combustibles un insumo importante, un insumo básico, sería deseable que no tuviese una carga impositiva alta, porque eso sí nos puede diferenciar de otros países que tienen ese insumo productivo con menor carga impositiva y por lo tanto menor precio. Entonces, por ahí tendríamos que empezar a buscarle, y no las 5 patas al gato diciendo dónde están los costos elevadísimos de ANCAP
o todavía peor aún, echarle la culpa a que Sendit hizo cosas como que fundió ANCAP, que no fue cierto. Entonces, eliminar el IVA al gasoil también significaría una rebaja importantísima en su precio. Quiere decir que el gasoil no tendría que tener IVA y la nafta no tendría que tener IMESI. IMESI es el impuesto específico al consumo interno, a los bienes que se pueden decir que son bienes que amerita, que no son de consumo masivo. Pero el IMESI aplicado a la nafta no parece ser el mejor instrumento. Eso significa que se recaudarían de menos, si sacamos esos dos impuestos, 560 millones de dólares. Y bueno, la propuesta que hacen con el sindicato de ANCAP, juntamente con el equipo técnico del Instituto Cuesta Duarte, es incrementar un adicional del impuesto al patrimonio del 10% a empresas y personas, por un lado. Por otro lado, generar un adicional del 25, al impuesto, al IRAE, que es impuesto que pagan las empresas, impuesto a la renta que pagan las empresas, que sería del 25 al 35%, que se iría del 25% que pagan actualmente al 35%. Y gravar los depósitos en el exterior. Y crear un impuesto específico a las grandes empresas exportadoras. Y reestudiar las exoneraciones del impuesto al patrimonio que rondan los 600 millones de dólares en estos momentos. Al respecto, opino que, primero, que me parece interesante y muy válida el planteo de tratar de redistribuir entonces, porque nadie habla de déficit, nadie habla de que el Estado no cuente con esos 560 millones que se recaudan por impuestos a los combustibles. Nadie habla de eso. Lo que se está hablando es cómo se redistribuye esa carga impositiva con criterio de progresismo versus defensa del mayor. Quiere decir que si vamos a pensar, podemos pensar que quien más tiene es la gente que ha acumulado más capital. Quien más tiene es la gente que está en este momento obteniendo enormes ganancias con la exportación. Quien más tiene es la gente que ha acumulado capital y no lo invierte productivamente en el país, sino que lo fuga al exterior. No lo fugará en forma ilícita, eludiendo impuestos, sino que lo hace en forma lícita. Esos 560 esos millones, enormes cantidad de millones que van al exterior y que se tienen hoy en día. Antes la fuga de capitales era difícil de determinar. Hoy en día los controles nacionales e internacionales, sobre todo los internacionales, y de la mano con lo que hablé el lunes pasado, están determinando que, bueno, se pueda perfectamente individualizar y saber a quién tenemos que hacerle pagar el impuesto. Quiere decir que ese tipo de cosas a mí me parece saludable, me parece viable, porque lo que tenemos que ver siempre es en qué medida estamos proponiendo cosas que son viables. Aquí se dice, no gravemos el capital, porque el capital se va. Bueno, si el capital se va. Y lo van a gravar en otros países en este momento. Tal como está planteada la cosa, de acuerdo a lo que hablaba el lunes pasado, lo van a grabar allá donde esté. Así que si va, se va de acá. Va a ser grabado allí donde esté, está individualizado, ya no se tienen
salvo que estemos en los Pandora Papers, salvo que estemos en los Panama Papers, bueno, pero salvo que se haya hecho elusión, fuga de capitales, negocios clandestinos, bueno, los que simplemente son depósitos en el exterior, son depósitos en bancos del exterior, están individualizados. Es dinero que no se aplica al país. Es dinero que si no se graba en el exterior, que si no se graba en nuestro país porque sale, el dinero que sale no lo grabamos, se va y si no estuviera en este momento grabado en el exterior, va a ser grabado en el exterior, va a ser afectado por un impuesto en el exterior a la brevedad. De manera que, señores, si te afectan en el exterior, perdóname, yo también te voy a afectar acá. Ni siquiera es un gran perjuicio. Y eso restablece la circulación interna de capital, porque si decimos que la sociedad tiene que avanzar para avanzar hay que invertir, pero para invertir hay que aplicar capital. Si el capital generado en el país se evade al exterior para ser aplicado en todo caso y palanquear el desarrollo de otros países o el crecimiento de otros países, mal estamos, mal estamos. Y qué bien sería aplicar un impuesto que hoy día es viable a ese capital que se radica en el exterior por el mero hecho de ser. El impuesto a las empresas... Una pequeña interrupción ahora, Adelante, porque sí. tengo acá lo de FANCAP, que lo bajamos a internet. Recordar a la gente de Un Solo Uruguay que reclamaba esto, lo puede seguir reclamando si quieren, la rebaja de los combustibles, porque ahora yo no lo escucho que reclamen. No, sí, algunas críticas se han escuchado desde allí, pero bueno, ellos estarán defendiendo lo suyo. El precio del dólar alto y el precio del combustible bajo hacen a su rentabilidad. El problema es la rentabilidad no solamente de un sector, sino de todo el país. Es decir, si esas variables al crecer también benefician a todo el país. Yo pienso que es variable, es distinto. Según los sectores en que nos movamos, vamos a tener diferentes posiciones. Y lo que hay que hacer es equilibrar las posiciones. Entonces, Un Solo Uruguay, yo creo que tiene que ser consistente y coherente en su planteamiento, ¿verdad? Y en lo que no estamos de acuerdo, se lo seguiremos planteando. Cuando decían que el problema radicaba en el costo alto del Estado. Pero ese planteo es totalmente equivocado. Si plantean que el costo de los combustibles es alto, bueno, señores, síganlo planteando porque por ahí es alto para ustedes y es alto para todo el país. Entonces, lo que me parece a mí que elevar del 25 al 35% el impuesto a las ganancias se aplicaría solo a las empresas que tienen una ganancia exorbitante. Es decir, una ganancia mayor a $1 millón. Entonces, por ahí vamos también, por ahí vamos. Porque el impuesto del 25%, que creo que si no me recuerdo mal es el 30%, y llega al 25% si reinvierten. Bueno, si no reinvierten en el país, señores, si ganan más de $1 millón, señores, bueno, señora, por ahí abastezcan al fisco nacional para que se puedan bajar las tarifas. Si no, no se pueden bajar las tarifas. Y la rebaja de tarifas les convendrá a ustedes, señores, y les convendrá a todos. Con respecto entonces también a aumentar mínimamente el impuesto al patrimonio, mínimamente. Recuerdo entonces que, bueno, no dupliquemos, y lo planteaba Foodbank lo planteaba casi en los mismos términos, para financiar ¿qué cosa? Un 2% más. El déficit habitacional, para financiar que el 2% de la masa salarial fuese aplicada, como dice la ley, al Fondo Nacional de Vivienda. Y ahí recordaba Foodbank que hay 80.000 viviendas que no se construyen debiéndose construir. Ese es el déficit habitacional.
y que eso implicaba esa masa de Viviendas muy especiales, además porque son viviendas por ayuda mutua. claro, y que aplicando esa masa de recursos, y no aplicándola como se aplicaron, porque el gobierno también, ¿saben qué? Aplicó una masa de recursos, resignó recursos, así como estaríamos resignando recursos de impuestos a los combustibles, resignó recursos para que las empresas constructoras se dedicasen a la vivienda de interés social. Y no limitó el precio, es decir, yo rebajo al empresario que construye, le rebajo los impuestos. Yo le exijo luego que esa rebaja de impuestos se traslade al precio. Así la gente puede comprar un poco más a tono el costo del metro cuadrado. Y no fue así. No se rebajaron los precios, se rebajaron solo los impuestos. Quiere decir que aumentó la ganancia empresarial. Y con eso se estimuló a los constructores de vivienda de interés social. Y esos constructores de vivienda de interés social, ¿a quién le van a vender? A la gente que no tiene posibilidades, a un precio ya alto, que no tuvo ninguna variante a la baja. Le vendieron a gente de clase media alta. Entonces, el interés social quedó un poco relativizado y las clases necesitadas de vivienda, que es a lo que se dedica Foodbank, tuvieron que esperar todavía y que siguen esperando. Entonces, si Foodbank planteaba, aumentemos tan solo el impuesto al patrimonio del 0,4 que se paga ahora a las personas, llevarlo al 0,6% del capital ajustado, del 1,5% que se paga por el capital empresarial al 1,8% del capital empresarial, un aumento del 25% en la tasa. Con eso financiamos, en buena medida, un plan de viviendas como la gente. Bueno, a eso no hay, aparte de replantear, bueno, que la tasa de interés de las cooperativas no se redujese al 2%, lo cual parecía bastante razonable. Entonces yo digo, hay planteos que se están formulando que parecen atinados y que son planteos que sí afectan al capital, sí elevan impuestos, señores, pero no elevan impuestos a la gente. A la gente le descargan costos, le elevan el impuesto a los que tienen más. Lo que dijo Tabaré Vázquez, de las cosas más importantes que dijo Tabaré Vázquez, que pague más el que tiene más. Pero... Y en eso tenemos que estar. Porque aquí la pregunta que se nos viene, yo sé que estamos sobre la hora, es bueno, ustedes proponen eso y como militante de Frente Amplio que soy y como técnico economista que soy, estoy por ese lado avalando. ¿Por qué no lo hizo antes el Frente? Porque estos temas vienen de antes. Yo respondo, uno, la urgencia del tema puede venir planteada por la pandemia, en primer lugar. Antes no había pandemia, ahora la hay. Y las pautas del crecimiento con las cuales yo tenía ciertos reparos, que estaban planteadas en la gran inversión extranjera, en la pastera, y estaban planteadas en la dinamización del mercado interno. De alguna manera, por ahí ya venía un crecimiento que la pandemia nunca fue nulo, fue más bajo en los últimos tiempos porque se rezagó la inversión, pero que estuvo planteado. Y en segundo lugar, por algo perdió el Frente. Entonces, si hacemos autocrítica y decimos, hubo un distanciamiento que no fue el mejor de las fuerzas sociales, cuando Foodbank planteaba lo que planteaba, no le dimos un poco la atención, no le prestamos la atención debida. Cuando surgen planteos como los que surgen ahora, en su momento Funza,
el sindicato de la construcción lo había planteado, nunca lo había planteado. Cosas de este estilo. Tampoco se dieron y ahora las planteamos. ¿Por qué no rebajamos antes el impuesto a los combustibles? ¿Por qué? Y bueno, porque hay que hacer autocrítica. Y que creo que son las cosas que tenemos que plantearlas. Cuando la premura del caso entonces estaba planteada, bueno, tenemos que hacernos cargo nosotros de nuestra historia como Frente Amplio. ¿De dónde venimos? De esa herencia del compañero Tabaré Vázquez, el que pague más el que tiene más. Venimos desde la izquierda y que somos de izquierda y quizás perdimos porque hicimos muchas cosas buenas. Yo estoy señalando quizás algún tipo de omisión, algún tipo de cosa que no fue de lo mejor. Pero hicimos enorme cantidad de cosas buenas y no fuimos capaces de decir hacemos esto y esto otro, señores, que le conviene a la gente. ¿Saben por qué lo hacemos? Porque somos de izquierda. Y el ser de izquierda implica esto, atender no solamente al mercado, sino atender a las personas, al ser humano que está en ese mercado. Y yo creo que es lo que tenemos que reposicionarnos ahora. La izquierda tiene que saber, hay mucha izquierda que dice que no le gusta el capitalismo y que quiere superar ese capitalismo por otro régimen, pero yo creo que todos hay unanimidad en decir que por el momento no están planteadas las condiciones y que difícilmente un país solo pueda tener ese derrotero. Que nosotros estamos diciendo que hay que negociar con el capital. Cuando decimos negociar con el capital no quiere decir allanarse al capital. Cuando decimos que hay que negociar con el poder real, el gobierno no es el poder real radica en otros lados, en los medios de comunicación, en el capital. Por ahí decimos que no hay que allanarse ante el poder real, hay que negociar con el poder real. Entonces, hay que desafiar el poder. Hay que buscar entonces reposicionar al frente en esa postura. Hay que negarse, decir no. Hay cosas que hay que decir no tranquilamente. A una reforma en la seguridad social, por ejemplo, en la que se está negando el financiamiento tripartita, no se quiere que el Estado aporte. No se quiere que el Estado aporte, no podemos ni siquiera avalar esa idea y plantearnos a una mesa de negociación en esos términos, ¿no? Tenemos que decir, en todas partes del mundo el Estado aporta. ¿Por qué se quiere que cada cual tenga una jubilación acorde con lo que aportó en su vida activa? Estamos negando que el Estado va a apoyar y que tiene que apoyar a las jubilaciones y no mercantilizar las jubilaciones con las AFAP, que han sido un fracaso. Nosotros tenemos que posicionar al Frente Amplio en esos términos. Ponemos que decir que no al capital improductivo, no al capital improductivo, y decir no al capital improductivo en el sector agropecuario era decir reforma agraria. Es decir, que el capital improductivo, el que no estaba produciendo para el país, era un pecado mortal para la sociedad tenerlo en esas condiciones. Al capital financiero que huye del país, improductivo y que encima huye del país. ¿Cómo vamos a tolerar eso como izquierda? Tenemos que decirlo grandemente. Allá vaya a la derecha y hágase cargo si lo tolera. Nosotros somos izquierda y somos otra cosa. Entonces, las casas que están deshabitadas, que no, capital improductivo, bueno, señores, afectamos con un impuesto a las casas deshabitadas para que o que se alquilen o que tengan otro destino, que se vendan baratas. Lo que yo digo es que hay que tomar determinadas medidas, de que tenemos que decirle a la gente no solamente frenemos a este gobierno en todo lo que está haciendo, que no es bueno para el país, sino que tenemos que decirle a la gente, y estamos preparados para gobernar de nuevo, para hacer tales y cuales cosas como estas que estoy planteando. Bueno, muchas gracias a todos. Carlito, me queda algo pendiente que estaba diciendo allí, del estribo que estamos pasando, pero cuando se redistribuye o se afecta
al gran capital, que serán un 6, un 7, vos manejás las cifras, estuviste director de la OPP y sos economista además, y sos activista del Frente Amplio, de izquierda. Hay una pequeña proporción que se lleva muchísimo dinero. Después de esa pirámide hay un montón de gente que vive de que el de abajo gane porque compra. Hay un montón de capa media que están vinculados a esos pequeños empresarios que viven del dinero que circula en el país. Y hay un Maya Oro que es exclusivo, que se la está llevando toda y no hay plata acá adentro. Es así, pero yo digo además, Ferreira Aldunate, que para muchos blancos sigue siendo líder en su momento, fue el paladín del impuesto a las ganancias elevadas. Fue entonces, en aquellos momentos se planteaban las cosas con más agudeza que en estos momentos. Y era un estanciero. Ni que hablar las exportaciones con los precios tan altos. A nivel mundial se reconoce el hecho. En Argentina, cuando se negocia con el gran capital, se negocia y se ponen detracciones, y después de esa negociación quedó plasmada y nadie la discute. Acá no negociamos con el gran capital. Las detracciones son justamente un impuesto que grava cuando hay un aumento muy grande en el valor de los precios de los productos que se exportan y hay una ganancia desmesurada en el exportador. Bueno, que esa ganancia se desparrame un poco al resto de la economía y que los precios en el mercado interno no sean tan altos. Síntesis, gobierna el gran capital y el herrerismo representa el gran capital. Eso lo digo yo. Sí, está bien. Estoy totalmente de acuerdo. Para no molestarte. Gracias, Carlos. Hasta pronto, hasta el próximo lunes. Nos vemos. Te aconsejo una opinión. Sí, es un consejo. Que puedas mirar lo que dijo Nino Pintos en la columna anterior. ¿Cómo no? Que tiene algo, va atado con lo que tú dijiste de lo que hizo el Frente Amplio y que a veces no nos acordamos. Está muy buena la columna, dura unos 30 minutos, pero te la recomiendo. Perfecto. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Gracias.